A ver, vamos a hablar ahora de un tema y tiene que ver con el tabaquismo. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que en este país, en este momento, a pesar de que bajó el número de personas que fuman, todavía hay alrededor de 9 millones de fumadores en la Argentina, con las consecuencias gravísimas que trae el tabaco en la salud. Estamos en contacto con la licenciada Mabel Kurchin, que integra el servicio de salud mental del Hospital Argerich. Trabaja en el tema tabaquismo desde el año 2004, así que tiene vasta experiencia en el tema. Con ella vamos a hablar, a ver, qué está pasando con el tabaquismo en la Argentina y qué se le ofrece seguramente al fumador para que deje de fumar de una vez por todas. Es una amiga, Mabel. Mabel, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy acá escuchando, doctor Marcelo. Sí. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, por favor, Mabel. Bueno, contame un poquito cómo está integrado este servicio donde se trabaja el tema de tabaco en el Hospital Argerich. En este momento nosotros tenemos un equipo que se llama de cesación tabáquica y por el momento lo estamos conformando un doctor que trabaja en alergia, que se llama Darío Colombaro, y por el momento yo, que soy Mabel Kurchin, en otros momentos estábamos trabajando con un cardiólogo y ya se han jubilado. Lo que sí tenemos es distintos derivadores, digamos, de algunos servicios en particular, como por ejemplo de cardiología y de clínica médica en este momento, que estamos en contacto permanente, digamos. Correcto. No estamos trabajando justamente para ver si podemos tener derivadores directos, digamos, pero bueno, no es un tema sencillo, pero bueno, de a poquito estamos rearmando nuevamente el equipo. Esto se llama post-COVID, digamos, ¿no es cierto? Porque exactamente. Mabel, ¿y cómo trabaja? A ver, ¿qué tipo de pacientes reciben? ¿Cómo es el tratamiento en este momento estamos recibiendo pacientes particularmente con patologías cardiovasculares y respiratorias. Los pacientes, cuando los médicos le dicen que es conveniente dejar de fumar, pueden concurrir de lunes a viernes por la mañana a una entrevista que se llama de orientación. Vienen al servicio de salud mental, yo los entrevisto por ahí 10 minutos, les tomo los datos y les explico un poco de qué se trata, cómo se trabaja, de qué se trata el tratamiento, y después de eso se les da una entrevista de admisión que la tomo yo de 1 hora, digamos. Es una entrevista muchísimo más larga, más exhaustiva, más profunda. Después de esa entrevista de admisión, de acuerdo al momento, digamos, en que estemos en el año, se deriva al paciente o a una charla informativa sobre tabaquismo, que son charlas mensuales, digamos, bimensuales, cada 2 meses, y hasta esa fecha, si todavía falta tiempo, yo le hago un seguimiento individual al paciente, digamos, para que el paciente no se pierda, digamos, y pueda llegar a la charla, digamos, aparte con algún trabajo previo. Exacto. O sea, generalmente los pacientes vienen con un nivel de cigarrillo, digamos, de 10 a 20 y a veces un poco más. Claro. Donde no todavía tienen trabajado lo que es la conciencia de daño físico, y bueno, empezamos a trabajar eso. A ver, contame un poquito, Mabel. El paciente llega, ponele que fuma un atado por día, ¿no? Que para mí es bastante. Vos lo entrevistás. ¿Cómo es el objetivo? ¿El objetivo es que el paciente deje de fumar definitivamente? El objetivo, sí. Nosotros tenemos objetivos, digamos, especiales, que son que deje de fumar absolutamente, digamos. Que deje el cigarrillo. Se le aclara al paciente desde el primer momento. Claro. Que nosotros trabajamos para el 0. Lo que se trata es de promover una actitud de cuidado y de responsabilidad hacia la propia salud. Eso es en los grupos que nosotros hacemos de motivación y de cesación, y de desmitificar al cigarrillo de los atributos que el fumador le agrega, asociados a la libertad, al placer, al éxito, a la belleza. De eso quería hablar justamente, porque la gente dice, un cigarrillo después de comer me hace bien. ¿Viste? Te hace bien. ¿Qué te puede hacer bien un cigarrillo después de comer? O me tranquiliza para ir a dormir.
Sí. ¿Qué son mitos eso? ¿Cómo lo encarás? Eso se llama lo de que es la funcionalidad del tabaco, digamos. O sea, nosotros le tomamos una serie de preguntas, que es un cuestionario donde después podemos armar lo que se llama el perfil de fumador. Entonces Ajá. le podemos explicar al paciente que bueno, que él fuma por ahí por estimulación, por reducción de tensión, por adicción psicológica, por relajación, por hábito. Entonces, nosotros trabajamos la cuestión de que, bueno, todas las actividades tienen un placer en sí mismo, pero Sí. cuando se le agrega el plus de fumar, el paciente asocia esa actividad determinada, como por ejemplo comer, dormir, etcétera, etcétera, con el placer de fumar, y quedan absolutamente ligados. Entonces, uno despierta el deseo del otro. Eso sucede mientras el paciente fuma. Cuando el paciente deja de fumar, esta asociación se corta, digamos, Sí. y vuelve el placer a las actividades primarias, digamos. Por ejemplo, el placer recobra el gusto, el olfato, etcétera, Ajá. etcétera. Pero bueno, esto hay que explicárselo al paciente. ahora, escúchame, muchos pacientes dejan de fumar y engordan, ¿no? Sí, Porque terminan sí, engordan, encontrando el placer en sí. engordan de 3 a 5 kilos. Nosotros sabemos que el cigarrillo es anorexígeno. Y especialmente las mujeres están demasiado preocupadas por su silueta. Entonces nosotros trabajamos esto de que bueno, que van a modelar, van a ser todas modelos. Claro. Entonces un poco para ese tema de lo que se trata en los grupos es trabajar el tema de la estética interna, digamos, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, si nos vamos a quedar en el exterior y estamos complicados solamente. Igual esos kilos que se aumentan se bajan después, entonces no es como para andar preocupándose. No hay para. A ver, hacemos la terapia. Ustedes no se le indican, por ejemplo, actividad física, alguna dieta especial. No, dieta especial no. Lo que se trabaja es con objetivos específicos, digamos, cuando el paciente viene a la charla informativa, los pacientes que están decididos a dejar de fumar, los derivamos al grupo de motivación y, bueno, se empiezan a trabajar ciertas cuestiones que tienen que ver con las razones para dejar de fumar, tomar conciencia del daño físico y de los riesgos que significa seguir fumando, y lo que se trata es de empezar a pensar en una fecha, en el día de... Entonces ahí es como que, bueno, algunos pacientes se angustian y necesitan más tiempo, y los que ya pueden poner una fecha, que generalmente es 1 o 2 meses después de la charla, entran al grupo de cesación. Entonces Perfecto. ya con el grupo de cesación se trabajan cosas más específicas como las situaciones de gatillo que desencadenan el deseo de fumar, las estrategias alternativas para disminuir el consumo y después para sostener la abstinencia. Ajá. O sea, Bueno, a ver, todas estas son- cosas son sí. interesantes. Porque me das tema para que yo te pregunte. Uno es, Bueno. ¿qué porcentaje tenés de pacientes que dejan de fumar definitivamente? Y si tenés algún porcentaje de pacientes que reinciden con el tiempo. Es decir, Digamos, en términos generales, vamos a poner un 50%. ¿50% que dejan de fumar? Dejan, a veces más, sí, depende, porque digamos, a veces el paciente, depende de cómo venga la derivación. Eso no lo hablé todavía, pero ya que me lo pregunta el doctor, se lo aclaro ya. O sea, si el paciente viene derivado de manera, si viene espontáneamente, es mucho más probable que haya éxito. Cuando el paciente es derivado por el médico, es como que parece que lo hace por el médico, pero porque se lo debe al médico, pero no tiene conciencia plena del daño físico que se está haciendo, digamos. Bien. Entonces ahí es más complicado. A veces hay pacientes que vienen ya desde la primera entrevista, ya uno puede suponer que va a dejar, porque vienen ya con lo que se llama el deseo decidido para dejar. Y Bien. hay otros que todavía no, y que bueno, en algunos se puede trabajar para que esto se concrete, y en otros no dejan. No dejan y no dejan, o sea, aunque el médico los derive, aunque el caso sea grave, porque justamente cuando los casos son más graves, como en los casos de varios infartos, los pacientes no están decididos a dejar, aunque parezca mentira, cuanto más grave, menos conciencia de enfermedad tienen y menos posibilidades hay de que dejen. Bien, y la reincidencia se dará más, me imagino, en pacientes que no fueron en forma voluntaria, ¿no? Calculo. Sí, y también en pacientes que por ahí han dejado varias veces también.
Claro. Y los que no están completamente decididos también, o los que tienen que dejar por una causa muy puntual, por ejemplo, bueno, tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, y si no dejan de fumar, no los operan, por ejemplo, o sea, Claro, para cierto tipo de estudios, sí. Sí. Igual, un dato importante, el paciente desde que llega hasta que se va, más o menos, hablamos de un año de seguimiento, Claro. para que el paciente pueda transformarse en un no fumador, digamos, o sea, porque después de los grupos de asociación tenemos lo que se llaman grupos de mantenimiento, donde el paciente va trabajando las dificultades con las que se va encontrando cuando tiene que estar en abstinencia. Perfecto. O sea, la cara a mí me la ven todo el tiempo. Está bien, O sea, está es bien. imposible que no me vean, pero bueno, a veces es difícil para el paciente, digamos, sostener la abstinencia. Lo que sí está comprobado es que cuando el paciente se va rápido o directamente nunca participó de ningún grupo de seguimiento, de mantenimiento, tiene recaída seguro. Claro. Pues no está preparado, no está entrenado para soportar la abstinencia, no está entrenado. A ver, te hago otras dos preguntas que me hicieron acá los oyentes. Primero, ¿qué pasa con el cigarrillo electrónico? ¿Tiene la misma...? El electrónico sí. está complicado, en los congresos está rechazado, es peligroso, puede explotar, o sea, no está indicado. Pero no, te pregunto respecto a la adicción. ¿Tiene la misma adicción que el tabaco? No tiene la misma adicción, pero es peligroso, y aparte tampoco es conveniente que se reemplace uno con el otro, porque justamente la idea es no dedicarse más ni a tabaco ni a ninguna otra cosa inhalada, digamos, porque hemos tenido también pacientes que han venido con el cigarrillo electrónico y no sostienen la abstinencia. Justamente estoy atendiendo a una paciente muy joven que trajo eso al tema, y otro paciente también que al final después dejó, o sea, no termina de servir como para reafirmar lo que es la abstinencia, sostener la abstinencia, o sea, no sirve, a la larga no sirve. A ver, te hago otra pregunta. El trabajo es interno, sí. El cigarrillo es una adicción, por supuesto. Sí, ¿Tenés pacientes sí. que tienen, por ejemplo, adicciones múltiples, por ejemplo, el alcohol, las drogas? ¿Se te acercan? En realidad sí, pero en general lo que está viniendo ya hace tiempo es pacientes exadictos a la cocaína y al alcohol. Ajá. Están viniendo esos. Y también es cierto que, bueno, como es la última adicción que les queda, a veces es un poquitito más difícil en algún sentido de abandonar el tabaco, pero también es cierto que corren con alguna ventaja porque ya dejaron dos adicciones. Claro, ya eso está bien. Dejaron y decime, dos, sí. se pone, a ver, y esto... ¿La adicción al tabaco es tan fuerte como la adicción a las drogas o al alcohol? No, pero es fuerte. Produce adicción, o sea, cuando el paciente dice, bueno, a mí me da bronca, pues yo no lo puedo dejar sola. Bueno, no, sí, es una adicción, o sea, produce tolerancia, o sea, sí, es fuerte. Es fuerte. O sea, lo que trabajamos nosotros en nuestro hospital es, cuando el paciente necesita, se le hace una evaluación médica para evaluar un tratamiento farmacológico para la situación tabáquica, digamos, para que el paciente tolere pueda transitar una abstinencia soportable, digamos. No es que le va a bajar el deseo a cero, pero va a poder soportarla. La medicación en general puede llegar a durar 6 meses o un poquito más, pero es algo puntual. La medicación es solamente para transitar la abstinencia. Pero si el paciente no está motivado para dejar, la medicación no le hace absolutamente ningún efecto. Esto ya lo hemos comprobado con los pacientes que empiezan a girar por los grupos. Si no está motivado, la medicación es como si fuera agua. A ver, contame una cosa, Mabel, me estás hablando de medicación. Es decir, que aparte de la terapia, ¿y qué medicación tenemos para el cigarrillo? Antes se usaba Chantix, pero ahora no, porque no está en el mercado. Se usa bupropión, se usan los parches de nicotina, por ejemplo. Ajá. Y eso es lo que está, digamos, sí. Se acompaña, digamos, es la terapia más eso, me imagino, son las dos cosas. Sí, las dos cosas, y también el paciente está absolutamente informado de lo que es el síndrome de abstinencia, que eso en una época no se le informaba. El paciente sabe absolutamente todo lo que le puede pasar para que no se asuste, para que esté preparado, o sea, sí. Sí. Te hago otra, ya te pregunto dos cositas ya a nivel personal. Sí. ¿A vos te parece que faltarían campañas a nivel de las redes sociales? Sí. Por todos lados campañas, pues ya ni se habla del cigarro, sí, o sea, a pesar de que, bueno, ya hay mucha gente que ya ha dejado, pero no estamos al cero, no tenemos una población
libre de humo, sí, se necesitarían. Se necesitarían que, bueno, estamos saliendo del COVID y bueno, no sé, no es que esté justificando, pero bueno, esperemos que en algún momento esto suceda, digamos, que Está alguien le bien. importe y pueda invertir. Bueno, está muy bien, no, porque las campañas tienen que venir básicamente del gobierno, ¿no? Exactamente. Tienen que hacer en todos los medios, porque en una época hubo campañas, Sí. campañas contra el alcohol también, pero sabemos que muchísima gente, no sé si está a la altura de los fumadores, pero tenemos un nivel de alcoholismo muy alto en el país también. Altísimo. Sí. Entonces es como que hay gente que reemplazó el cigarrillo por el alcohol. Sí. Y estamos Sí. en eso. Y las campañas, bueno, lo único que uno ve es que, bueno, no se hace propaganda de publicidad, mejor dicho, de bebidas alcohólicas antes de las, o después de las 10 de la noche, se empiezan. Sí. Y con el cigarrillo ya prácticamente no se hacen campañas. Pero bueno, igualmente la gente sigue fumando. Las compañías, sabés, tabacaleras tienen mucha fuerza, mucha fuerza económica y va a ser difícil, ¿no? Que se llegue al tabaquismo cero. A mí me encantaría, como médico me encantaría, pero lo veo complicado, ¿no te parece? Sí, está complicado, pero bueno, es como que es una lucha permanente, esto es permanente y cada vez, por suerte, hay menos fumadores. Pero bueno, insisto, no estamos en cero. No estamos en cero. Porque Y a lo aparte, bueno, es caro. Ajá. ¿Y te parece que no sería bueno, por ejemplo, empezar, te diría, casi en la escuela primaria, ¿no? En la educación inicial de los chicos. Sí, yo creo que sí, que eso hay que empezarlo, sí. Sí, desde chiquitos, o sea, y porque aparte los niños, digamos, tienen una capacidad, digamos, de transmisión muy importante y especialmente la cuestión que todo lo que le enseñan en la escuela ellos van y le dicen a los padres. Esto nos ha pasado en una época donde los padres decían, yo vengo a dejar porque mi hija me lo pide por favor, así. Y, claro, venían señoritas muy jóvenes que decían, yo necesito dejar porque mi hijo me está esperando. Claro. Y eso, el nivel de motivacional es altísimo, altísimo. Acá te voy a mandar un saludo, tenemos una radio en Corrientes que nos retransmite, y acá el director de la radio, Aristides Elgul, te manda un saludo, que te está escuchando. Así que bueno, desde allá, desde Corrientes, ya te mandan saludos, mirá. Bueno, un saludo grande, muchas gracias. Y ya para terminar, Mabel, contame, una persona que está escuchando el programa y tiene interés en dejar el cigarrillo, ¿qué tendría que, quiere ir al Argerich, cómo hace? Bueno, yo le voy a dejar dos informaciones para comunicarse conmigo. Dale. Primero le voy a dejar un teléfono que es pasito, 4. Sí. 121. Sí. 0700. Eso es el conmutador. Ah, del Hospital Argerich estás hablando. Le van a pedir el interno que es 2743. 2743. Y ahí preguntan por la licenciada Mabel. Yo te paso un dato que vos seguro lo sabés, mueren más de 40.000 personas por año como consecuencia de enfermedades producidas por el cigarrillo. Sí. Así que es una barbaridad la cantidad de gente que muere. Sí, es una causa de mortalidad importante. Enorme. Así que, Mabel, un gran abrazo. Gracias. Bueno, otro para vos y muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, ha sido un placer. Buenas tardes. Bueno, un placer para mí también. Hasta luego, querida. Hasta luego. Bueno, la licenciada Mabel Kurchin, que es integra el equipo de salud mental del Hospital Argerich,